Mi esposo me abandonó bajo la lluvia, a 60 kilómetros de casa. Dijo que necesitaba una lección. No le respondí, solo lo miré alejándose. Minutos después, una camioneta negra se detuvo. De ella bajó mi guardaespaldas tranquilo y listo. Sonreí mientras subía. Su crueldad había terminado. Ese fue su último error. La lluvia me pegaba en la cara, fría y pesada, como si el cielo quisiera hacerme pagar por algo. Estaba en una parada de descanso, empapada, con el pelo pegado a la frente y el frío metiéndose en los huesos. A lo lejos, vi las luces traseras del BMW de David, mi esposo, perdiéndose en la oscuridad. Me había dejado ahí, a 60 kilómetros de casa, en medio de una tormenta. Sus palabras todavía resonaban: necesitas una lección, Teresa. Aprende a no cuestionarme. Lo miré irse sin decir nada, solo apretando mi bolso donde guardaba la grabadora que lo había captado todo. Ese fue su último error. Todo empezó esa mañana. Desayunábamos en casa, como siempre. David, impecable en su traje caro, revisaba su teléfono mientras tomaba café. Yo estaba agotada, llevaba meses revisando los extractos bancarios en secreto. Algo no cuadraba, y no era solo intuición. David manejaba fondos de cobertura, millones de dólares, pero últimamente había movimientos raros en nuestra cuenta conjunta. Esa mañana vi un retiro de $10,000. No era la primera vez, pero algo me hizo hablar. ¿Para qué sacaste $10,000? Pregunté, tratando de sonar tranquila mientras ponía su plato en la mesa. Me miró, sus ojos fríos. Negocios, dijo, cortante. No te metas, Teresa. ¿Negocios? ¿Qué clase de negocios necesitan tanto efectivo sin explicación? Insistí. No sé por qué no me callé. Tal vez fue el cansancio, o la rabia de años sintiéndome menospreciada. David dejó el café y se levantó. Si no confías en mí, tal vez necesitas aprender a hacerlo, dijo, con esa voz baja que me ponía los nervios de punta. No dijo más, pero supe que algo iba a pasar. Horas después, íbamos en su auto hacia una supuesta cena con un cliente. No quería ir, pero David insistió. Es importante para mi imagen, dijo. Siempre era lo mismo, yo era la esposa perfecta para lucir en eventos, nada más. En el camino, volví a sacar el tema del dinero. Error. Si no me das una explicación, voy a revisar cada centavo de esa cuenta, dije, mi voz temblando pero firme. El auto se detuvo en seco en la parada de descanso. La lluvia golpeaba el parabrisas. David giró hacia mí, su cara dura. Bájate, dijo. ¿Qué? Pensé que bromeaba. Bájate. Si quieres jugar a detective, hazlo sola. Camina a casa. Abrió mi puerta, y el viento helado entró de golpe. No me moví, no porque no quisiera, sino porque no podía creerlo. ¿Iba a dejarme aquí? Aprende a no cuestionarme, dijo, tranquilo, como si estuviera dando una orden a un empleado. Bájate, o te bajo yo. Salí del auto, mis piernas temblando. Cerró la puerta y arrancó sin mirarme. Lo vi alejarse, las luces de su auto tragadas por la tormenta. Me quedé sola, con mi teléfono y la grabadora en el bolso. Había grabado todo, su amenaza, su tono cruel, cada palabra. Mientras el agua me calaba, sentí una furia que me mantuvo en pie. Esto no iba a quedar así. Los últimos 8 meses habían sido una preparación para algo como esto. Todo empezó con mi hermano Samuel, un detective privado que nunca tragó a David. Ese tipo no es de fiar, me dijo una vez. Al principio lo ignoré. Amaba a David, o al menos a quien creía que era. Pero las señales se acumulaban, llamadas a medianoche, viajes de trabajo, el perfume de otra mujer en su ropa. Samuel me presentó a Mónica, una contadora forense que destapaba fraudes financieros. Si quieres la verdad, tienes que buscarla, me dijo Mónica, pero hazlo con cuidado. Así empecé a juntar pruebas. Extractos bancarios, correos que David pensaba que había borrado, grabaciones de sus insultos. Cada vez que me decía que era inútil o paranoica, lo grababa. Mónica revisó los números y encontró algo grande. David estaba desviando dinero de sus clientes, sobre todo ancianos, a cuentas en el extranjero. Millones de dólares escondidos en paraísos fiscales. También contacté a Victoria, una abogada que no le tenía miedo a nadie. Cuando tengas lo suficiente, lo haremos caer, me dijo. La grabación de esa noche, con David abandonándome en la lluvia, era la pieza final. No solo mostraba su abuso, sino que lo incriminaba por abandono conyugal, algo que, junto con el fraude, lo metería en problemas serios. Empapada en la parada de descanso, saqué mi teléfono y le escribí a Samuel. Lo hizo. Ruta 17, parada de descanso. Ven. Guardé la grabadora y esperé, temblando, pero no de miedo. Estaba lista. Minutos después, una camioneta negra apareció. Samuel bajó, tranquilo como siempre, con esa calma que me hacía sentir segura. No dijo nada, solo abrió la puerta del copiloto.
Subí, y mientras cerraba la puerta, sonreí. No era alivio, era victoria. La crueldad de David se había acabado. En la camioneta, le conté todo. Le hablé de la grabación, de cómo David había caído en mi trampa. Durante meses, fingí ser la esposa obediente, dejándolo creer que tenía el control. Pero cada paso suyo estaba registrado. Samuel asintió, sin quitar la vista de la carretera. Tienes lo que necesitas, dijo. Ahora a movernos. Esa noche, en su apartamento, llamé a Mónica y Victoria por videollamada. Les envié la grabación y repasamos el plan. Teníamos todo: transferencias a cuentas en las Islas Caimán, correos entre David y su amante, Kiara, una empleada de su oficina que también estaba metida en el desvío de fondos. La grabación de la parada de descanso era la clave. Mostraba a David en su peor momento, admitiendo que quería enseñarme una lección. Esto es suficiente para una audiencia de emergencia, dijo Victoria. Podemos congelar sus cuentas mañana. Y con el fraude, la fiscalía lo arrestará. Su voz era firme, como si ya viera a David esposado. ¿Y si intenta escapar?, pregunté. No lo hará, dijo Mónica. Es demasiado arrogante. Cree que nadie puede tocarlo. Esa noche dormí en el sofá de Samuel, agotada pero con una calma que no había sentido en años. Soñé con el momento en que David se diera cuenta de que todo se le venía abajo. No era solo por mí, era por todos los que había engañado, ancianos que perdieron sus ahorros, familias que confiaron en él. Me despertó el zumbido del teléfono de Samuel en la mesa. Eran las 6 de la mañana, el sol apenas asomaba por las cortinas viejas de su apartamento. Samuel ya estaba despierto, haciendo café. Es Victoria, dijo, pasándome el teléfono. ¿Quiere hablar? ¿Qué pasa?, pregunté, con el corazón acelerado. Teresa, tenemos una audiencia de emergencia a las 10, dijo Victoria, directa como siempre. La fiscalía revisó las pruebas. La grabación y los documentos de Mónica son sólidos. Van a congelar las cuentas de David hoy y hay una orden para detenerlo. Necesito que estés en el juzgado a las 9. ¿Puedes? Sí, dije, aunque sentía un nudo en el estómago. Todo iba rápido, pero eso era lo que quería. Que David pagara. Colgué y miré a Samuel. Es hora, dije. Él asintió, sin decir nada. En la camioneta de Samuel, camino al juzgado, no hablamos mucho. No hacía falta. Él sabía lo que esto significaba. Los años con David habían sido una jaula, sus críticas, sus mentiras, la forma en que me hacía sentir inútil. Pero ahora, con las pruebas en la mano, tenía el control. En el juzgado, Mónica y Victoria ya estaban ahí. Mónica, con su maletín lleno de papeles, parecía lista para pelear. Victoria, con su traje perfecto, tenía esa mirada de tiburón que me daba confianza. ¿Qué va a pasar hoy?, pregunté mientras nos sentábamos en una sala pequeña. Victoria cruzó los brazos. Congelamos sus activos. Eso lo va a golpear duro, porque sin dinero no puede escapar. Luego, la fiscalía presentará cargos por fraude y abandono conyugal. La grabación de anoche es clave, Teresa. Muestra quién es David. Pero hay más. Mónica encontró algo nuevo. Miré a Mónica, que sacó una carpeta. David no solo desviaba dinero de sus clientes, dijo. Hay transacciones que lo conectan con pagos a Kiara López, su amante. Ella lo ayudaba a mover el dinero a una empresa fantasma. Kiara, dije, sintiendo una punzada. Sabía de ella por los correos que David no borró bien. Pero no imaginé que estuviera tan metida. ¿Ella también está en problemas? Si coopera, podría librarse con menos, dijo Victoria. Pero hay otra cosa. Un testigo nuevo contactó a la fiscalía anoche. ¿Quién?, pregunté. Un chico, Lucas, dijo Mónica. Tiene 15 años. Es hijo de David con otra mujer. Dice que David le pagaba para que no hablara de él. Me quedé helada. Un hijo. David tenía un hijo secreto. Otra mentira más. ¿Qué sabe Lucas?, pregunté. No mucho del fraude, dijo Victoria.
Pero sabe de los pagos que David le hacía a su madre para mantenerlo callado. Ese dinero salió de las cuentas en el extranjero. Es otra prueba, la audiencia fue rápida. El juez, un hombre serio, revisó las pruebas. Escuchar la voz de David en la grabación, diciendo que necesitaba darme una lección, me revolvió el estómago. Pero también me dio fuerza. El juez aprobó la congelación de activos y emitió una orden de detención. David no estaba ahí, lo habían detenido en su oficina esa mañana. Me imaginé su cara de sorpresa, su arrogancia desmoronándose. En una cafetería cerca del juzgado, Mónica seguía revisando papeles. Esto no termina aquí, dijo. La fiscalía está hablando con los clientes de David. Ancianos que perdieron todo. Uno, de 78 años, dice que David lo convenció de invertir sus ahorros en un fondo falso. Eso es horrible, dije, apretando mi café. ¿Cómo alguien puede hacer eso? Porque cree que es intocable, dijo Samuel, que había estado callado. Pero lo atrapaste, Teresa. No estaba tan segura. David era astuto. ¿Y si encuentra una forma de salir? Pregunté. No lo hará, dijo Victoria. La fiscalía tiene un caso grande. Fraude, abuso, abandono. Y con el testigo nuevo, está acorralado. Pero va a pelear sucio. Esa tarde, en el apartamento de Samuel, recibí un mensaje de un número desconocido, no sabes con quién te metiste. ¿Era David, o alguien cercano? Se lo mostré a Samuel, que frunció el ceño. Dáselo a Victoria, dijo. Esto lo hunde más. Llamé a Victoria, que me dijo que no me preocupara. Es una amenaza vacía, dijo. Lo tienen detenido. Guarda el mensaje, es más evidencia. Esa noche, no podía dormir. Pensaba en Lucas, el hijo de David. Un chico que creció sin padre, solo con dinero sucio. Me pregunté qué tan metida estaba Kiara. ¿Era cómplice o víctima? Al día siguiente, Victoria llamó. Kiara quiere un trato, dijo. Se presentó a la fiscalía. Dice que tiene información, pero quiere inmunidad. Asegura que David la manipuló. ¿Le crees? Pregunté. No importa, dijo Victoria. Si su información sirve, la usaremos. El caso está creciendo. Hay empleados de David que sabían y callaron. Eso me dio escalofríos. David no era solo un mentiroso, era el centro de una red. Pensé en los ancianos, en Lucas, en mí. Todos éramos peones en su juego, pero ahora el tablero cambiaba. Esa tarde, Samuel me llevó a conocer a Lucas. No quería, pero Victoria insistió. Necesitas verlo, dijo. Lucas era flaco, con el pelo desordenado y los ojos de David, pero más suaves. Estaba nervioso, sentado con su madre, Carmen, una mujer de mirada cansada. Lo siento, dijo Lucas, sin mirarme. No sabía que él era así contigo. Solo sabía que me daba dinero para que no hablara. No es tu culpa, dije, y lo decía en serio. Era un chico atrapado en las mentiras de su padre. Carmen me contó que David la dejó embarazada y le pagó para que se mantuviera callada. Años después, volvió con más dinero, todo de las cuentas que Mónica rastreó. Quiero ayudar, dijo Lucas. Quiero que pague. Asentí, sintiendo tristeza y fuerza. No estaba sola. Había más víctimas de David, y juntos íbamos a hacer justicia. Esa noche, Victoria llamó otra vez. La fiscalía presentará cargos formales pronto, dijo. David está tratando de negociar. Dice que tiene información sobre fraudes más grandes. Quiere un trato. Un trato, dije, incrédula. Después de todo. No te preocupes, dijo Victoria. No va a salir fácil. Pero prepárate. David no se rendirá sin pelear. Me quedé mirando la pared, pensando en lo que venía. El juicio, las verdades que saldrían. David creía que lo controlaba todo, pero se equivocaba. Su mundo se derrumbaba, y yo estaba lista para verlo caer. Los días previos al juicio pasaron como un borrón. Cada mañana, Victoria me actualizaba, más pruebas,
más testigos, más grietas en la fachada de David. La fiscalía había armado un caso que parecía una fortaleza, pero yo no podía evitar sentir un nudo en el estómago. David siempre había sido un manipulador, un hombre que se escabullía como agua entre los dedos. Y si encontraba una salida, la noche antes del juicio, me reuní con Mónica y Victoria en el apartamento de Samuel. Mónica extendió un montón de papeles sobre la mesa. Esto es lo último, dijo. Encontramos más transferencias a cuentas en las Islas Caimán. Y hay correos donde David le da instrucciones a Kiara para falsificar documentos. Ella no solo lo ayudaba, era parte del esquema. ¿Y qué dice Kiara ahora?, pregunté, tratando de mantener la calma. Está cooperando, dijo Victoria. Entregó todo, correos, registros, incluso grabaciones de conversaciones con David. A cambio, le ofrecieron un trato. Menos tiempo en prisión si testifica. Y Lucas, dije, pensando en el chico de ojos tristes que conocí. Él también va a declarar, dijo Mónica. Su madre lo está apoyando. Dice que David le prometió pagarle la universidad si se mantenía callado. Pero Lucas quiere hablar. Está harto de las mentiras de su padre. Samuel, que estaba sentado en un rincón, habló por primera vez. David no tiene escapatoria, Teresa. Todo lo que construyó se le está cayendo encima. Asentí, pero no estaba tan segura. David siempre había sido un paso adelante. Me había dejado en esa parada de descanso pensando que me había roto, pero no sabía que yo llevaba meses preparándome para este momento. La grabadora, los documentos, las pruebas, todo era parte de un plan que ahora estaba a punto de cumplirse. El día del juicio llegó como un trueno. El juzgado estaba lleno, no solo de abogados y testigos, sino de periodistas y curiosos. La noticia del fraude de David se había extendido, y la gente quería ver al genio de las finanzas caer. Me senté en la primera fila, con Samuel a mi lado. Cuando trajeron a David, esposado y con un traje que ya no lucía tan impecable, no me miró. Pero yo sí lo miré, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. La fiscalía presentó su caso con precisión quirúrgica. Mostraron los extractos bancarios, los correos, las grabaciones. Cuando pusieron la grabación de la noche en la parada de descanso, el silencio en la sala fue ensordecedor. La voz de David, fría y cruel, diciendo que necesitaba darme una lección, resonó como un martillo. Algunos en la audiencia jadearon. Yo solo cerré los ojos, recordando la lluvia, el frío, la furia que me mantuvo en pie. Kiara fue la primera en declarar. Subió al estrado, con la cabeza baja, evitando mirar a David. Contó cómo él la manipuló, cómo la convenció de ayudarlo a mover dinero a cuentas en el extranjero. Me dijo que era legal, dijo, su voz temblando. Que era para proteger el negocio. Pero luego vi los números, y supe que algo estaba mal. Entregó correos donde David le daba órdenes claras, falsificar documentos, mentir a los clientes. La fiscalía la presionó, pero ella no se quebró. Su testimonio fue devastador. Luego vino Lucas. Ver a ese chico de 15 años en el estrado, enfrentando a su padre, me rompió el corazón. Contó cómo David lo buscó después de años de abandono, ofreciéndole dinero para que no hablara. Me dijo que si decía algo, mi madre sufriría, dijo Lucas, mirando al juez. Pero no quiero su dinero. Quiero que pague por lo que hizo. Carmen, su madre, estaba en la audiencia, llorando en silencio. David no levantó la vista. Cuando me tocó declarar, mis piernas temblaban, pero mi voz no. Conté todo, los años de abuso emocional, las mentiras, el abandono en la lluvia. Mostré la grabadora, expliqué cómo había recopilado pruebas durante meses. No lo hice solo por mí, dije, mirando al juez. Lo hice por todos los que David engañó. Ancianos que perdieron sus ahorros, familias que confiaron en él. La fiscalía presentó los testimonios de algunos clientes, incluyendo al señor de 78 años que Mónica mencionó. Su historia era desgarradora, había perdido todo su fondo de retiro por un fondo falso que David creó. El abogado de David intentó defenderlo, diciendo que las pruebas eran circunstanciales. Que Kiara y yo teníamos motivos personales para mentir. Pero nadie le creyó.
Las pruebas eran demasiado claras. Cuando el juez anunció el receso, supe que el caso estaba ganado. David no tenía salida. Esa noche, en el apartamento de Samuel, recibimos la noticia: David fue declarado culpable de fraude, abuso a personas mayores y abandono conyugal. Lo sentenciaron a 8 años de prisión, y sus activos fueron confiscados para compensar a las víctimas. Me dieron 1.2 millones de pesos como parte de los activos recuperados del matrimonio y una recompensa por mi denuncia. Pero no era el dinero lo que importaba. Era la libertad. Los días siguientes fueron extraños. La prensa no paraba de llamarme, pero no di entrevistas. No quería ser la esposa vengativa de los titulares. Quería algo más. Hablé con Victoria y Mónica sobre qué hacer con el dinero. Quiero ayudar a otras mujeres, dije. Mujeres que están atrapadas como yo lo estuve. Así nació mi plan, una organización para apoyar a víctimas de abuso financiero y emocional. Con el dinero, contraté a un equipo de abogadas y contadoras, incluyendo a Mónica, que se unió de inmediato. Samuel también ayudó, ofreciendo su experiencia como detective para investigar casos. Meses después, la organización estaba en marcha. Llamada Salida Segura, ofrecía asesoría legal, apoyo financiero y refugio a mujeres que necesitaban escapar de relaciones abusivas. Cada vez que ayudábamos a alguien, sentía que una parte de mi dolor se transformaba en algo bueno. Una mujer, María, me abrazó un día, llorando, después de que la ayudamos a recuperar el control de sus finanzas tras años de abuso. No sé cómo lo hiciste, me dijo. Pero gracias. No le conté toda mi historia, pero le sonreí. Sabía cómo se sentía estar atrapada, y también sabía cómo se sentía salir. David, desde la prisión, intentó contactarme una vez. Me envió una carta, diciendo que lo sentía, que había cambiado. No le creí. Rompí la carta sin responder. No necesitaba sus disculpas. Había encontrado mi fuerza, y no era gracias a él, sino a pesar de él. Un año después, estaba en la oficina de Salida Segura, revisando casos con Mónica. Lucas vino de visita, ahora más relajado, con una sonrisa tímida. Gracias por lo que hiciste, me dijo. Mi mamá está mejor ahora. Yo también. Me contó que planeaba estudiar Derecho, inspirado por el juicio. Le dije que lo apoyaría, que Salida Segura estaría ahí si lo necesitaba. Esa noche, mirando por la ventana de mi nuevo apartamento, pensé en la parada de descanso, en la lluvia. En el momento en que David creyó que me había roto. Pero no lo hizo. Su crueldad fue el empujón que necesitaba para convertirme en alguien más fuerte. No solo sobreviví, sino que construí algo que ayudaría a otras a hacerlo. David pensó que podía controlarme, pero al final, fui yo quien cambió las reglas del juego.